¿Te has preguntado si los personajes de Corazón Salvaje fueron solo ficción, o si en realidad hubo personas que inspiraron la historia? Pues prepárate, porque hoy te revelaremos algo sorprendente. Andrés Alcázar, Mónica y Aimee de Altamira, si existieron en la vida real. Sus historias fueron tan intensas como en la telenovela, y lo que vivieron te dejará con la boca abierta. ¿Pero Juan del Diablo existió? ¿Cómo podríamos dejar de lado a este icónico personaje? Por supuesto, también te lo contaremos. Pero eso no es todo, hay una segunda revelación que no te puedes perder. Un famoso y polémico actor confesó que le ofrecieron interpretar a Andrés Alcázar y Valle. Imagínate cómo habría cambiado la historia con otro actor en ese papel. ¿Quién fue y por qué no aceptó? Quédate hasta el final para descubrirlo. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. El controversial actor que casi interpreta a Andrés Alcázar. Las grandes historias de amor no solo se sostienen en la pasión y el romance, sino en la fatalidad que las envuelve. Es precisamente ese halo de tragedia, el que las dota de profundidad y magnetismo, atrapando a la audiencia en un vaivén de emociones. Corazón Salvaje, en su icónica versión de 1993, no es la excepción. La telenovela, considerada una obra maestra del melodrama, tiene en su estructura un personaje que encarna a la perfección esa dualidad entre nobleza y sufrimiento, Andrés Alcázar. Juan, que aceptó ser el nuevo administrador de Campo Real. Sí. Para que vea. Se me entregó. Este personaje, originalmente llamado Renato de Outremont, en la novela de Caridad Bravo Adams, cambió de nombre en la adaptación televisiva de 1993 debido a una coincidencia con otro personaje de Valentina, telenovela protagonizada por Verónica Castro en la misma época. Sin embargo, más allá del cambio de nombre, lo que realmente destacó en Andrés Alcázar fue la riqueza de su construcción dramática, convirtiéndolo en uno de los más memorables antagonistas del género. A lo largo de las diferentes versiones de Corazón Salvaje, varios actores han dado vida a este personaje, cada uno imprimiéndole su sello personal. En la versión de 1966, Enrique Álvarez Félix le otorgó una interpretación intensa y apasionada, llena de matices que acentuaban el tormento interno de su rol. En 1977, Fernando Allende aportó su carisma y presencia escénica, dotando a su personaje de una elegancia inconfundible. Pero fue en 1993, cuando Corazón Salvaje alcanzó su mayor esplendor bajo la pluma y adaptación de la talentosa escritora y guionista, María Zarattini. Con Eduardo Palomo en la piel del indomable Juan del Diablo, Edith González como la noble Mónica de Altamira y Ana Colchero como la caprichosa Aimee, la telenovela logró un impacto que trascendió generaciones. Y en el caso de Andrés Alcázar, el actor que terminó encarnándolo fue Ariel López Padilla, aunque el proceso de selección para este papel siempre tuvo cierto grado de complejidad. Los actores que pudieron ser Andrés Alcázar. Se sabe que varios actores fueron considerados para interpretar a Andrés Alcázar. Uno de ellos fue Alejandro Camacho, un histrión reconocido por sus papeles de villano y por su capacidad para desarrollar personajes complejos. Sin embargo, Camacho habría solicitado modificaciones en el guión para adecuar el personaje a su estilo, algo que la producción no aceptó, lo que llevó a su descarte. Pero el caso más llamativo es el del actor, Alfredo Adame, quien aseguró en una entrevista que el papel de Andrés Alcázar le fue ofrecido antes que a cualquier otro actor. Según sus propias palabras. Para las telenovelas, los papeles que me convienen son los de carácter formal, ser el héroe de la historia, el tipo humano, noble, de buen corazón, que se casa con la muchacha, que es todo un caballero, en fin, con todas esas características. Se me dan muy bien esos papeles, porque así soy en mi vida real, muy centrado, muy formal, caballeroso, educado, de una pieza. De hecho, me ofrecieron el papel que hace Ariel López Padilla en Corazón Salvaje antes que a él. En cuanto lo vi, lo acepté de inmediato. El problema fue que se cruzaba con las grabaciones de la telenovela, Más allá del puente, por eso tuve que dejarlo, pero para mí, es un personaje que de ser muy centrado,
repentinamente se convierte en un monstruo, pero porque las circunstancias lo obligan, llega el otro, le roba a la novia y se acuesta con ella, por lo que le ve en la cara. Me hubiera encantado hacerlo, incluso cada vez que vemos la telenovela, Mary Paz, mi esposa, me dice, mi amor, ese personaje te hubiera quedado increíble. Desgraciadamente, no pude aceptarlo. Finalmente, el papel recayó en Ariel López Padilla, quien le imprimió una intensidad que convirtió a Andrés Alcázar en un personaje inolvidable. A lo largo de la historia, Andrés pasa de ser un hombre honorable y leal, a un ser consumido por el rencor, transformándose en el principal antagonista de Juan del Diablo. La traición de Aimee lo llevan a una espiral de odio y venganza, que solo encuentra redención en los últimos momentos de la telenovela. Tú eres mi reina, la dueña de mi alma. ¿No te das cuenta de cómo te quiero? Andrés, por favor, contrólate. Sin embargo, hay un aspecto poco explorado que revela un dato fascinante sobre la creación de la historia, los verdaderos personajes históricos que inspiraron a Juan del Diablo, Mónica, Aimee y Andrés. ¿Sabías que la escritora Caridad Bravo Adams pudo haberse basado en figuras reales para dar vida a sus protagonistas? A continuación descubriremos los orígenes ocultos de estos personajes, y la sorprendente historia real que los inspiró. Corazón salvaje, inspirada en la realeza austrohúngaro. La historia de Corazón salvaje nos ha cautivado con su mezcla de amor, venganza, y pasiones desbordadas en un cuadrado amoroso que enfrenta a Juan del Diablo, Aimee, Mónica y Andrés. En este enredo sentimental, Aimee se convierte en el epicentro del conflicto, desatando una feroz enemistad entre los hermanos Juan y Andrés. Sin embargo, el destino reparte su juicio implacable, Aimee, la gran perdedora. Juan del Diablo y Mónica, los vencedores en el amor. Y Andrés, quien encuentra en el perdón y la reconciliación el camino hacia su redención. Lo que pocos saben es que estos personajes no nacieron únicamente de la imaginación de Caridad Bravo Adams, sino que tienen raíces en personas y eventos reales. La autora solía inspirarse en hechos históricos para construir sus novelas, como ocurrió con Yo no creo en los hombres, basada en la historia de una mujer encarcelada en Cuba, tras arrebatarle la vida a un hombre que intentó abusar de ella. En el caso de Corazón salvaje, los cimientos de la historia se encuentran en el Imperio Austrohúngaro, durante el reinado de Francisco José I de Austria. Corría el año 1853, cuando el joven emperador aún soltero, sobrevivió a un atentado contra su vida. Su madre, la influyente archiduquesa Sofía, consideró que era el momento adecuado para buscarle esposa, y la candidata ideal parecía ser su sobrina, Elena de Baviera, conocida como Nené. Pese a no tener una educación refinada, cumplía con los requisitos de linaje y nobleza. Su madre, Ludovica de Baviera, la preparó para su destino imperial con clases de francés, el idioma de las cortes europeas. En la trama de Corazón salvaje, Mónica de Altamira representa a Nené, la joven que creció con la certeza de que se casaría con Andrés Alcázar, del mismo modo que Elena fue criada con la idea de que se convertiría en emperatriz. Lo único que te pido es que seas una buena esposa para mi hijo. Eso no tiene ni que decirlo. Pero, ¿quién inspiró a Aimee? Aquí es donde la historia real nos ofrece dos versiones sobre el encuentro entre Francisco José y la hermana menor de Nené, Isabel de Baviera, mundialmente conocida como Sisi. Según una versión, la joven lo conoció en su cumpleaños, según otra, se organizó intencionalmente un encuentro en Badis, un balneario de la Alta Austria, con el propósito de acercar al emperador a Nené. Sin embargo, un giro inesperado cambió el destino de todos. Ludovica llevó a Sisi como simple acompañante, sin imaginar que su presencia eclipsaría a su hermana. Vestida sin ostentación y sin la intención de seducir, Sisi cautivó al emperador a primera vista. En cuestión de días, la archiduquesa Sofía tuvo que aceptar lo impensable. Francisco José no quería casarse con Nené, sino con su hermana menor. Así, la joven se convirtió en la emperatriz de Austria y reina de Hungría, arrebatando el destino que durante años se había tejido para su hermana. Bajo este sorpresivo matrimonio, Sisi procreó con el emperador 4 hijos. Este episodio de la historia inspiró el conflicto amoroso de Corazón salvaje,
Andrés Alcázar, enamorado de Aimee de Altamira, quien termina siendo su esposa, pero nunca le entrega su corazón, pues su verdadera naturaleza y ambición la llevan a su perdición. Acepto. Pero, ¿y Juan del Diablo? Aquí entra en juego un elemento más íntimo de la vida de Sisi. Se dice que, antes de conocer a Francisco José, la joven tenía un romance secreto con un hombre de clase baja, un trabajador de su padre, sin educación ni estatus. En circunstancias misteriosas, este hombre perdió la vida, dejando a Sisi devastada. Aunque no hay pruebas de traiciones o venganzas, este detalle sirvió a Caridad Bravo Adams para construir el personaje de Juan del Diablo, un hombre de origen humilde, pero con un carácter fuerte e indomable, producto de la dura y compleja vida que le tocó vivir desde su niñez. Todos en San Pedro me conocen. Para algunos soy el mismo diablo. Si Ludovica no hubiese llevado a Sisi a ese encuentro, con la excusa de sacarla de su tristeza por la reciente pérdida de su supuesto enamorado, el destino del Imperio Austrohúngaro y la historia de Corazón Salvaje habrían sido muy distintos. Elena de Baviera o Nené regresó a casa sin prometido, con el corazón roto y un futuro incierto. Finalmente, tras años de incertidumbre, su familia arregló su matrimonio con Maximiliano de Tourny Taxis, un hombre de gran fortuna, aunque sin la presencia imponente de un emperador. Bajo este conveniente matrimonio, Elena procreó con Maximiliano 4 hijos. Descubrir la inspiración detrás de Corazón Salvaje nos lleva a admirar aún más el talento de Caridad Bravo Adams, quien supo transformar una historia de la realeza en un relato vibrante de amor, traición y redención. Con su pluma magistral, tejió una narrativa que nos llevó a experimentar todas las emociones humanas en un solo relato. ¿Qué más se le podía pedir a Doña Caridad? Creó una historia inmortal, basada en una de las familias más poderosas de Europa y en un episodio real que cambió el rumbo de un imperio. Y así, la historia de Corazón Salvaje se vuelve aún más fascinante. Saber que Andrés Alcázar, Mónica y Aimee de Altamira existieron en la vida real, nos da una nueva perspectiva de esta icónica historia. Y de cómo surgió intempestivamente el personaje de Juan del Diablo en la imaginación de Caridad Bravo Adams. Y ni qué decir del actor que pudo haber sido Andrés. ¿Te imaginas cómo habría cambiado la telenovela? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dime qué otra curiosidad de Corazón Salvaje te gustaría descubrir. No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido sobre esta y otras grandes producciones. Pero espera, tienes mucho más que descubrir y disfrutar haciendo clic por aquí.